Hoy vamos a hablar sobre lo que es la patología uveal y la patología de mácula. Entonces, quiero empezar recordándoles por qué está constituido el tracto uveal. El tracto uveal está constituido, eso no se olviden por favor, porque es importante para ustedes, por el iris, cuerpo ciliar, el cuerpo ciliar por la pars plicata y la pars plana, y la coroides, ¿ya? Iris, cuerpo ciliar y coroides. Esta es una pieza anatómica de un ojo de cadáver donde se ha cortado la esclera y podemos ver acá el iris, ¿no? El cuerpo ciliar y la coroides. Se llama uvea, lo llamaron uvea porque al inicio, cuando pusieron ese nombre, bueno, dieron el nombre porque tenía el color de una uva. ¿No? Entonces es una capa vascular pigmentada situada entre la retina, ¿no? Y la esclera, la coroides, entre la retina y la esclera. No se olviden. Iris, cuerpo ciliar, coroides. Ahora vamos a hablar de la uveitis después de haber recordado lo que es la anatomía. Y Doctora, disculpe, creo estar en el micro apagado. perdón. Ya, ahora sí. Entonces, el concepto de uveitis es una inflamación del tracto uveal a cualquier nivel. Si es una iritis, por ejemplo, si solamente comprende el iris, es una iritis. Si no, una pars planitis puede ser y una coroiditis. Si comprende los tres, será una panuveitis. ¿Ya? Entonces, el tracto uveal puede responder a cualquier tipo de inflamación ocular con acúmulo de linfocitos, y esto lo vamos a ver a nivel de la cara posterior de la córnea, ¿no? Si vemos acá, esto se llama pigmento retroquerático. Vamos a ir repitiendo nuevamente en otras oportunidades para que se les quede grabado. Entonces, como ya habíamos dicho, puede ser una iritis, una pars planitis o una coroiditis. Otro de los signos que podemos encontrar es la inyección periquerática. Miren, la hiperemia conjuntival justo a nivel de la córnea, entre la córnea y la esclera, y un nivel, el hipopium, ¿no? La inflamación, los linfocitos que forman un nivel. Eso se llama hipopium, que es característico también. Entre los datos epidemiológicos, es una enfermedad mayormente autoinmune, que se da entre personas de entre 20 y 44 años. ¿No? Y miren cómo hay una inflamación, el iris se pega al cristalino, ¿no? Se hace pequeñito y el paciente, además del proceso inflamatorio que afecta el cristalino y forma una catarata, entonces el paciente no va a ver. El paciente no va a ver. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. 10 a 35% de las causas son ceguera y baja visión. Si esto se produjera en los dos ojos, imagínense, ya no va a ver el paciente. O de las 8 líneas que debe ver en la cartilla de Snellen, solamente va a ver la primera. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar nosotros cuando evaluamos a un paciente con uveitis. En el 40% de pacientes va a existir una enfermedad subyacente. Entonces nosotros podemos preguntar qué otra enfermedad tiene, de qué adolece. Por eso es importante la anamnesis. ¿Ya? Entonces podemos encontrarnos que el paciente tiene un problema reumatológico o infeccioso. Entonces, en cuanto a la clasificación
para que ustedes tengan una idea, ¿no? Esta clasificación que estoy poniendo acá, una de las clasificaciones, nos va a dar idea de en qué parte está la uveitis o el proceso inflamatorio. Puede ser anterior, intermedia o posterior. Si es anterior, solamente va a afectar el iris y la cámara anterior. Entonces acá está diagramado la parte que está afectada en una uveitis anterior, que son las únicas uveitis anteriores las que ustedes podrían tratar si es que no son oftalmólogos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del serum, ¿no? En el que van a tratar o pueden encontrar un paciente y darle el tratamiento que vamos a indicarles, que en otros países también lo han hecho y ha ido muy bien. La uveitis intermedia, todo lo que esté a nivel de la pars plana, ¿no? Del cuerpo ciliar. Si es solamente a ese nivel, entonces es una uveitis intermedia. Si es una uveitis que afecta la coroides, entonces será una uveitis posterior. Entonces no lo vamos a ver de manera anterior, pero sí podemos verlo haciendo un fondo de ojo. Entonces, si afecta las tres partes, la anterior, la intermedia y la posterior, hablaríamos de una panuveitis, ¿no? Una panuveitis. O también de una endoftalmitis. Ya vamos a ver eso. Entonces, la clasificación anatómica. Tenemos una uveitis anterior, intermedia, posterior y una uveitis difusa. Si es una uveitis anterior, podemos pensar en una ciclitis heterocrómica de Fuchs, ¿no? Donde el iris va a ir atrofiándose de a poco y cambiando de color, ¿no? Con una hiperemia periquerática, ¿no? Periquerática es alrededor de la córnea, ¿no? Miren cómo está, un ojo rojo, con lagrimeo, etc. Entonces, esto nos da una ciclitis heterocrómica de Fuchs. Un cambio de color puede aclararse el iris porque se está atrofiando y el pigmento está saliendo, ¿no? Podemos ver una uveitis intermedia, por ejemplo, donde al fondo de ojo vemos estas imágenes blanquecinas, que son los snow bank o bancos de nieve alrededor. Entonces ya podemos decir de que es una uveitis intermedia. O tenemos también una uveitis difusa. Miren este fondo de ojo con estas placas blanquecinas a la que denominamos una epiteliopatía placoide multifocal aguda. Eso también nos va a dar con ojo rojo y demás, ¿no? Y tenemos una uveitis difusa. Esta uveitis difusa, en un fondo de ojo podemos encontrar hasta desprendimiento de retina de ambas retinas, de ambos ojos, por un problema inflamatorio sistémico. Pero, como es una uveitis o un desprendimiento seroso, no va a haber un agujero, entonces no va a haber necesidad de operar, que son los casos de desprendimiento de retina donde no se opera. ¿Eh? Entonces, es importante esa evaluación. Entonces, como habíamos dicho, en la uveitis anterior, la inyección periquerática, ¿no? La córnea ligeramente edematosa, ¿no? No hay secreción, ojo, por favor, no hay secreción, solamente hay lagrimeo, ¿no? O sea, no van a haber legañas. En esta uveitis anterior también vamos a ver si es que ya ha pasado un tiempo, de repente hasta el ojo ya no va a estar rojo, pero sí vamos a encontrar la complicación como es las sinequias posteriores. O sea, el iris está pegado al cristalino, ¿no? Y el humor acuoso está por debajo. Está por debajo. Entonces, ¿qué va a pasar con este paciente? ¿Alguien me quiere decir? ¿Qué síntoma podemos encontrar si está sinequiado en 360 grados? Ya lo deben haber hecho. ¿Alguien que levante la mano? ¿Cris? Dolor, doctora. Dolor, Dolor. ¿Qué doctora, más? como glaucoma. Claro, un aumento de la presión. Muy bien, Cris. Un aumento de la presión, ¿no? ¿Por qué? Porque el humor acuoso no está saliendo. No está saliendo, no está siguiendo todo su curso normal, se está quedando atrás. Entonces va a aumentar la presión. Cris Salcedo.
Ya. Entonces, eso, aumento de la presión. Entonces, para eso también, si es que existe eso, tendremos que darle un antihipertensivo. Otra clasificación etiológica, tenemos la uveitis por virus, por bacterias, por hongos, por parásitos, por protozoarios. En el caso de la uveitis por virus, la persona que descubrió por primera vez esta lesión a nivel de retina por el citomegalovirus, lo comparó con una pizza, ¿no? Acá no es tanto esa imagen, pero sí, miren, queso, tomate, ¿no? Y lo llamaron una imagen en pizza. Entonces, si nosotros vemos un paciente con citomegalovirus y con problemas a nivel ocular y vemos esta imagen con hemorragias, exudados, ¿no? Entonces podemos decir ya es un compromiso de citomegalovirus a nivel de la retina. Luego tenemos también los hongos. La cándida, por ejemplo, a nivel del virus va a producir esta imagen. Podemos ya sospechar de una candidiasis ocular. Si son parásitos, ya sea por Toxocaracatis, Toxocaracanis, podemos sospechar de una uveitis. Y en el caso de los protozoarios, en el caso de una toxoplasmosis, por ejemplo, miren esta imagen, ¿no? El paciente es una subaguda, en realidad, es un problema subagudo. Miren cómo la lesión justo abarca la mácula, es la preferencia del toxocara, del toxoplasma, en el caso del toxoplasma, justo la mácula. Entonces, si el paciente nota, va a empezar con una mancha en el centro, ¿no? Va a empezar con una mancha en el centro, después se le va a borrar todo, va a decir, veo borroso. Entonces, si está pequeñito, nosotros podemos darle el tratamiento e inmediatamente esta mancha no va a crecer tanto. Pero si el paciente dice, sí, ya me pasará, esto va a crecer. Puede pasar solito, ¿no? En el transcurso de varias semanas, puede pasar solo, pero va a dejar una cicatriz grande y esa zona ya no va a ver, ¿no? Se va a lesionar totalmente. Puede ser autolimitada la enfermedad, entonces, y quedarse así, pero va a cicatrizar va a ser una lesión mucho más grande. Lamentablemente después ya no se puede hacer nada. Otra clasificación es por la evolución. Puede ser aguda, subaguda, recurrente o crónica. En el caso de la uveitis aguda, por ejemplo, tenemos un paciente al que vemos con el ojo rojo. De repente vemos también su artritis, entonces vemos que ya sus manitos están deformadas y de repente le preguntamos, ¿tiene algún problema para orinar? Y dice, sí. Entonces ahí podemos estar descartando de un síndrome de Reiter, por ejemplo. O sea, lo importante, como les decía a los chicos en el grupo, es la anamnesis, chicos. La anamnesis. O sea, no se queden con el síntoma que le da en el momento el que les da el paciente. Ustedes traten de sacar otros síntomas. Sospechar, a ver, si tiene esto, de repente también tiene este otro. A ver, señor, ¿usted tiene tal cosa o tal dolor o tal molestia? Entonces, eso es muy importante para nosotros llegar al diagnóstico, no solamente darle sintomáticos. Ah, ¿tienes ojo rojo? Toma eso, vasoconstrictor. ¿Tienes dolor abdominal? Entonces, sí, dale buscapina. ¿Tienes dolor de cabeza? Sí, dale un paracetamol. No. Entonces, es importante que lleguemos a la causa. Entonces, en el caso de una uveitis subaguda, por ejemplo, la toxoplasmosis, el paciente no va a venir por un ojo rojo, sino que sí, he venido hace unos días, empecé con visión borrosa y cada vez estoy viendo menos, ¿no? Entonces es una subaguda, no es que ya sí, empecé ahora y ya estoy muy mal, empecé ahorita, no. El paciente, van a pasar días para que el paciente pueda ir a una consulta y decir si realmente está empeorando, ¿no? Entonces, la uveitis recurrente, por ejemplo, el herpes virus, que cada cierto tiempo va a venir, o se va a manifestar, y la uveitis crónica como la enfermedad de Behçet, ¿no? Una uveitis recidivante con úlceras bucales y genitales, como vamos a ver, miren, son úlceras a nivel bucal, que puede ser también en el paladar
duro y blando, úlceras a nivel genital e hipopión. En la cámara anterior, tanto así como ojo rojo y el nivel de plasmocitos y linfocitos a nivel de la cámara anterior. Entonces, ese es el hipopión. En cuanto a la clasificación fisiopatológica, existe la no granulomatosa y la granulomatosa. Entre las no granulomatosas, levante la mano el que quiera darme 2 enfermedades granulomatosas más frecuentes. A ver. ¿Alguien? Una es frecuente aquí en el Perú. Ashley. Tuberculosis, doctora. Sí, tuberculosis, muy bien. ¿Algo más? Bueno, la más frecuente es la tuberculosis. La más frecuente. Entonces ahora vamos a ver. Entonces, muy bien, Ashley. En la no granulomatosa va a ser agudo. En la granulomatosa, como la tuberculosis, por ejemplo, es de inicio insidioso, ¿no? Hay dolor notable en las no granulomatosas porque por lo general son las agudas, ¿no? Y en la no granulomatosa es mínimo. Por eso muchas veces no van inmediatamente. Fotofobia notable y en la granulomatosa es ligera o a veces no hay, ¿no? Hay visión borrosa moderada en la granulomatosa, sí es notable porque es en el fondo de ojo y compromete el vítreo, la retina. Hay rubor circuncorneal, sí es bastante notable, como vemos acá, por ejemplo, en una aguda. Y en la granulomatosa, casi no, ¿no? Muy poco. Los precipitados retroqueráticos son finos, por ejemplo, si ustedes ven acá, hay un precipitado retroquerático, unos puntitos blancos mínimos, ¿no? Pero en la granulomatosa son mucho más que estos, ¿no? Precipitados retroqueráticos en grasa de carnero se llama. Ahora lo vamos a ver más específicamente. La pupila puede ser pequeña e irregular, igual que en la granulomatosa. Las sinequias posteriores ocasionales es más frecuente en la uveitis anterior. Pueden haber nódulos. No hay en la no granulomatosa, pero sí ocasionalmente en la granulomatosa. El curso es agudo y en la granulomatosa es crónico, por supuesto, porque es una enfermedad, son enfermedades crónicas, ¿no? Y la recurrencia es frecuente en las no granulomatosas y en las granulomatosas es ocasional. Entonces vamos a ver cómo está. Miren los precipitados retroqueráticos en la enfermedad granulomatosa, por ejemplo, en la tuberculosis. Este es un nódulo tuberculoso conjuntival a nivel, bueno, en la conjuntiva, que lo podemos observar. Entonces, estas son las otras enfermedades granulomatosas, ¿no? La tuberculosis en primer lugar, en nuestro caso, la sarcoidosis, la lepra, la sífilis, la blastomicosis, la histoplasmosis. No se olviden, chicos, porque son enfermedades que en nuestro país se encuentran con menos frecuencia después de la tuberculosis, pero se encuentran. Entonces hay que tomarlas en cuenta. Enfermedad granulomatosa, no se olviden porque después van a escuchar cuando hagan medicina interna. Entonces acá otra forma de precipitados retroqueráticos. Miren, este es en grasa de carnero, ¿no? Fundamentalmente de la tuberculosis, ¿no? Acá hay otra forma de evaluación también. Vemos, esto es en una lámpara de hendidura, ¿no? Otro, igual, este aparentemente es un lente intraocular, también tiene precipitados en la córnea. Miren aquí, la lámpara de hendidura nos está indicando cómo están los precipitados que están a nivel de la córnea, ¿no? Y aquí también es un precipitado más fino por una uveitis anterior. Entonces, estos son los signos. Un paciente que vean así, el ojito rojo, no puede levantar el párpado, o sea, medio que se ha caído, tampoco puede abrir mucho porque tiene fotofobia intensa, lagrimeo, ojo rojo, dolor, ¿no? Entonces, este es el cuadro de una uveitis anterior, ¿no?
Entonces, que podemos encontrar también una miosis. Y otra cosa importantísima, no hay secreción conjuntival. A ver, levante la mano el que me dice, si es que encontramos secreción conjuntival, ¿qué es? Chicos, si encontramos secreción conjuntival, ¿qué es? ¿Cómo se llamaría? Ilan. Sería celulitis bacteriana. Celulitis. A ver, si encontramos secreción a nivel del ojo. ¿Quién quiere decir? David. Denise. Si hay secreción. Kylie. Yaneli. Doctora, estaría expresando una conjuntivitis bacteriana. Claro, Yaneli, muy bien. Sería una conjuntivitis. Entonces, definitivamente ya no sería una uveitis. ¿Ah? La conjuntivitis no tiene que ver con la uveitis. O sea, es un ojo rojo, no por conjuntivitis. En el caso de la uveitis, ahí no se va a encontrar. Muy bien, Yaneli. Entonces, eso es importante que recuerden. Ya, si ven secreción, ya es una conjuntivitis, ya es otra forma de tratar. Entonces, signos y síntomas de la uveitis. Podemos encontrar, además del dolor, ojo rojo, fotofobia, lagrimeo, podemos encontrar una tosis palpebral en algunos tipos de uveitis, ¿no? Podemos ver, ya lo hemos visto, los precipitados retroqueráticos, las pestañas y las cejas, puede haber una poliosis, ¿no? Un cambio de color. Y también el vitiligo, que se presenta, tanto la poliosis como el vitiligo, se puede presentar en los casos de un Bocco Yanagi Arada, ¿no? Y en el caso de la córnea, imagínense, acá hay un hipopión, acá no hay secreción, hay lagrimeo más bien, ¿no? El ojo rojo, la córnea está un poco edematosa, no está tan transparente, el hipopión, y a la lámpara de hendidura podemos encontrar los pliegues en décemen, podemos encontrar este precipitado retroquerático y el aumento de la presión, ¿no? El aumento de la presión que nos va a llevar a un edema de la córnea. Entonces, miren este ojito comparado con el anterior, también es un ojo rojo, un caso agudo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos para pedir los exámenes para el diagnóstico, que nos va a ayudar, por ejemplo, un hemograma completo, un examen de orina, la velocidad de sedimentación, el PCR, ¿no? El PPD, puede ir un PPD para descartar una tuberculosis, el factor reumatoideo, un TORCH, ANA, una radiografía de tórax, el HLA-B27, que es ahora muy frecuente y que también podría darnos un tipo de uveitis. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo tratar? En un caso en que ustedes, por ejemplo, estén en su serum y no tengan un oftalmólogo cerca, ¿no? Si ustedes ven que el paciente no tiene secreción, tiene el ojo rojo, lagrimeo, etcétera, entonces pueden hacerlo. Ahorita vamos a ver, esto es en general, ¿ya? En general, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Los objetivos del tratamiento son prevenir complicaciones, aliviar las molestias, ¿no? El dolor, la fotofobia, el ojo rojo, el paciente está irritable por todo eso, imagínense con todos esos síntomas. Entonces, preservar la visión, porque muchas veces con algunas patologías uveíticas pueden perder no solamente la visión, sino también el ojo. Tratar la enfermedad subyacente. Entonces, grupos de fármacos que se utilizan. Dentro de los fármacos que solemos utilizar son los midriáticos. Los midriáticos relajan la musculatura lisa, por ejemplo, en el caso de la atropina, relaja la musculatura lisa y disminuye el dolor. Podemos darles antiinflamatorios. Dentro de los antiinflamatorios, los corticoides, que pueden ser locales o sistémicos. Locales podemos poner una inyección subtenoniana de corticoide. Claro, eso no lo van a hacer, pero les digo para que puedan. Ahorita les voy a indicar lo que pueden hacer ustedes. En el caso de los corticoides, por ejemplo, en oftalmología se les pone ya sea subtenoniano
o a nivel, se les puede inyectar este implante de Osurdex. Es un implante, miren, del tamaño de aproximadamente 2 milímetros, que se le implanta dentro del ojo y tiene liberación prolongada para no estar poniendo el corticoide cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, una sola vez. El problema de este corticoide intraocular es de que va a producir, uno, catarata y otro, aumento de la presión. Ustedes ya saben que los corticoides provocan catarata y provocan aumento de la presión dentro del ojo. Entonces, hay que evaluar esos efectos adversos para ver si se le da o no da. Por ejemplo, un paciente que tenga un antecedente de familiares con glaucoma, de repente si nosotros le ponemos esto, vamos a hacer de que ese paciente empiece con su glaucoma. Entonces, eso hay que analizarlo, ¿no? Hay que ver lo del paciente. Ahora, cuando es, por ejemplo, cada cierto tiempo se le pone, entonces también podemos evaluar. Si es que ha subido mucho la presión, después ya no se le pone, ¿no? Pero en este caso, que dura más o menos 3 meses en reabsorberse y ya está puesto dentro del ojo, tendríamos que esperar esos 3 meses dándole antihipertensivos a todo dar para que no se complique, ¿no? No dañe el nervio. Se le puede dar también las ciclosporinas, podemos darle también agentes citotóxicos como la satioprina, el metotrexate, o agentes biológicos como el infliximab, el adalimumab, o también quirúrgicos, ¿no? En el caso de que se haya producido una catarata, por ejemplo, operar la catarata y liberar las sinequias, en el caso de que se pueda, porque a veces viene el paciente tan tarde que no podemos hacer nada prácticamente, ¿no? Entonces, acá tenemos, miren, cómo evoluciona un paciente con un proceso inflamatorio, primero moderado, vemos como hay un vítreo anterior que está ahí, la cámara anterior también a las justas se ve acá, miren, está medio borroso, ¿no? Por el proceso inflamatorio y el paciente se pierde y regresa después de un tiempo, ya ha disminuido todo el proceso inflamatorio, pero miren las consecuencias. Las sinequias en 360 grados, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho el médico que ha tratado a este paciente? Primero ha hecho que se liberen las sinequias, ¿no? Con dilatadores, y se han liberado las sinequias. Este paciente ha tenido la suerte de que se liberen las sinequias, miren, y cómo al final ha quedado esto, después de que le ayudaron a liberar esas sinequias. Pero esto, de todas maneras, además de la catarata que ustedes están viendo que está acá, va a incomodar el paso de la luz, ¿no? Por consiguiente, su visión no va a ser muy clara, siempre va a tener el problema de la opacidad en el centro. Miren, este anillo que lo ven acá, el paciente va a ver en todo momento. Entonces, acá sí, el tratamiento sería quitarle el cristalino, ¿no? Y ponerle un lente intraocular. Ahora, para operar de catarata a estos pacientes que tienen uveitis, o que han tenido el antecedente de la uveitis, hay que darle un tratamiento previo con corticoides y todo, ¿no? Entonces tiene que estar bien preparado hasta antes y después de la cirugía para que no haya complicaciones, porque el hecho de operar podemos hacer que nuevamente venga ese proceso inflamatorio agudo y sería terrible, ¿no? Entonces es lo que tenemos que prever. Entonces, ese tratamiento inicial que ustedes también lo podrían dar en cualquier momento, teniendo en cuenta lo que habíamos dicho, los síntomas anteriores. Primero, ya saben que el tratamiento es primero debemos descartar las causas infecciosas como una conjuntivitis y los problemas autoinmunes. Si descartamos eso, ¿no? Entonces vamos a ver un ojo rojo con dolor, fotofobia, miosis, anisocoria, o sea, la pupila va a estar diferente de la normal. Sí, José, ¿quieres decir algo, preguntar algo, José? ¿José Vilca? Nada, ya. Bueno, entonces, si vemos todos estos signos y hemos descartado
Ya, está bien, José. Ya, entonces si vemos estos signos y hemos descartado algún proceso de conjuntivitis bacteriana, por ejemplo, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos manejarlo? Corticoides tópicos tipo prednisolona en gotas al 1%, que sí se encuentra en farmacias. Podemos darle una gota cada 15 minutos por una hora. Luego una gota cada hora por 2 días. Luego cada 8 horas por 7 días en constante observación. Podemos darle cicloplégico, la tropicamida cada 8 horas y los analgésicos como el paracetamol horario y después solamente condicional a dolor. Entonces, cuando uno está haciendo el serum, es posible que podamos citar al paciente y nosotros mismos hacerlo, ¿no? Porque primero que no hay tantos pacientes y segundo que podemos hospitalizar inclusive al paciente y darle este tratamiento. Y no necesariamente hospitalizado, sino, digamos, en observación y nosotros mismos ponerle. Es un poco fastidioso al inicio, pero el paciente cumple. Los pacientes en el serum, dependiendo de dónde uno lo haga, el paciente puede cumplir y nosotros también estar un poco más cerca de ellos, ¿ya? Entonces, las complicaciones que debemos prever son estas, ¿no? Las sinequias posteriores, ya habíamos dicho, miren, en 360 grados, la catarata, miren esta catarata, esta opacidad del cristalino, aquí también, este iris bombé, ¿no? Donde el humor acuoso está por detrás, no puede salir hacia la cámara anterior, por consiguiente aumenta la presión, y también las cicatrices maculares, como vemos aquí. Entonces, eso podemos prevenirlo. Entonces, la toxoplasmosis ocular. Al hablar de toxoplasmosis, esta es una enfermedad común en nuestro medio, relativamente común, causado por el toxoplasma gondii. Habíamos dicho que tiene predilección por la mácula, ¿no? Es una infección adquirida o congénita y se dice que hasta el 75-80% de los casos son asintomáticos y se producen al nacer. A veces los pacientes no ven, no se dan cuenta porque ven bien con un ojo y de repente con el otro ojo no. Y cuando ya son mayores, a veces se dan cuenta, no sé por qué me pasa esto. Entonces uno les ve el fondo de ojo y resulta que no tienen idea de cuándo fue, ¿no? No han tenido un proceso inflamatorio agudo, sin embargo tienen este tipo de lesión, entonces quiere decir que han nacido con eso. Hasta hace unos 25 años aproximadamente se decía que paciente que tiene toxoplasmosis es que ha nacido con el toxoplasma, no hay otra forma. Pero hoy en día ya es diferente. ¿Por qué? Porque en nuestra clase de parasitología hemos visto cómo es el ciclo, ¿no? El ooquiste, nosotros lo ingerimos, ya sea a través de las ratas o los gatos, ¿no? Estarles agarrando la boca, estarlos acariciando, qué sé yo. Entonces, el oocisto entra a través de nuestra boca, ¿no? Y puede depositarse a nivel del hígado, puede depositarse a nivel del ojo, después a nivel del cerebro, de los riñones, ¿no? Y esa es la forma como puede llegar a nuestro organismo. Entonces, ojo con el estar acariciando especialmente a gatos. Entonces, se va a producir una necrosis a nivel de los bordes. Por lo general, ataca mácula. Y cuando hay una lesión, se va a producir una retinitis necrotizante, o sea, una zona de necrosis en la retina, que va a ir aumentando y el paciente va a ver, miren acá, está todo nublado y la lesión está aquí al lado, pero va a haber una vitreitis, o sea, el vítreo va a estar inflamado y se va a ver borroso, ¿no? Entonces, acá está extramacular. Por lo general es a nivel de la mácula. Entonces, si es extramacular, el paciente ha tenido suerte. Miren acá, también está muy cerca a la fobia, no está en la misma fobia, pero sí está paracentral. Entonces, son diferentes fotografías donde
el toxoplasma afectado. Y al final esto va a quedar una cicatriz como aquí, y ya no va a haber forma de curarlo, porque esa cicatriz queda permanente ahí. Ya habíamos dicho, cuando las cicatrices existen, cuando la enfermedad vuelve, entonces por lo general afecta la periferia de la cicatriz, ¿no? En el borde de la cicatriz vuelve a aparecer otra lesión, de manera que esa lesión que teníamos inicial puede ir creciendo, porque en el borde de la cicatriz va a aparecer nuevamente. Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas? La visión borrosa. Miren acá, por ejemplo, ya hay una vitreitis, ya no podemos ver casi la retina bien, ¿no? Está borroso como un faro en la niebla, ¿no? Las miodesopsias, va a haber puntos de colores, va a haber un ojo rojo que no es doloroso, ¿no? Y también le va a molestar la luz, como la fotofobia. Por lo general, la toxoplasmosis no está afectado a síntomas sistémicos. Miren acá, una cicatriz antigua y al borde de la cicatriz un cuadro agudo de toxoplasmosis, ¿no? Entonces, poco a poco va a haber una reacción vítrea, una vitreitis, y también el paciente va a empezar a sentir los mismos síntomas. Entonces, ¿qué cosa debemos hacer? La toxoplasmosis muchas veces se autolimita. Entonces, el paciente dice, sí, una vez tuve una inflamación, me duró como 2, 3 semanas y después me pasó. Entonces, ¿qué pasó con esto? El paciente ya tiene su cicatriz y ya pasó solito. El problema de esto es que las cicatrices son más grandes. En cambio, si el paciente fuera en los primeros días, entonces nosotros hacemos con el tratamiento que se les da, va a hacer que esa cicatriz sea pequeña, ¿no? Que se autolimite y se seque, se cicatrice, pero no con una cicatriz enorme como esta, ¿no? Entonces lo que queremos con la terapia es prevenir el daño de la retina, ¿no? Que sea el menor posible para evitar la ceguera, porque este paciente, por ejemplo, no va a poder leer aquí. Ya no va a poder leer, va a ver con la periferia, pero este ojo no va a poder leer. ¿No? Imagínense con una degeneración macular, cuando sea ya mayor, una degeneración macular relacionada a la edad. Entonces, uno no ve por la cicatriz del toxoplasma y el otro no ve porque tiene la degeneración macular. Entonces, por consiguiente, ya no lee. Entonces, cuán importante es el seguimiento y el conocimiento de esto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos para tratar? Tenemos la combinación de trimetoprim con sulfametoxazol, que en otras palabras es el Bactrim, que se le debe dar previa evaluación de la urea y creatinina, ¿no? Porque esta se libera a través del riñón. Entonces, se le debe dar aproximadamente por un mes, ¿no? Primero unos 12 días y después se le va a ir disminuyendo, ¿no? Se le puede dar sulfadiazina, pirimetamina más ácido folínico o bien la clindamicina. Para tratamiento local, la prednisolona o los cicloplégicos como la atropina, la tropicamida. También para disminuir el efecto sobre la pupila y también el dolor. Entonces, ¿qué va a haber? Una pérdida permanente de la visión central, ya sabemos por qué, porque está afectada la mácula, especialmente la fobia. Puede haber un edema macular, entonces eso también va a provocar, puede provocar membranas epimaculares. Tenemos las sinequias posteriores, ¿no? Que ya habíamos dicho. Acá miren esta catarata con sinequias en 360 grados. Si la retina está bien, se opera la catarata y no va a haber problema. Pero si está mal, entonces definitivamente tampoco, a pesar de operar la catarata, no vamos a poder hacer mucho. Luego tenemos los tumores de la uvea. Dentro de los tumores de la uvea tenemos los tumores melanocíticos, los tumores vasculares y los tumores óseos. Existen tumores óseos de la uvea. Los tumores melanocíticos como el nevus del iris, el nevus coroideo, son benignos.
Tenemos el melanoma de iris, el melanoma del cuerpo ciliar y el melanoma de coroides. El melanoma bueno, eso dentro de los tumores melanocíticos. Dentro de los tumores vasculares, el hemangioma coroideo, ¿no? Y dentro de los tumores óseos, el osteoma coroideo, que eso lo vamos a ver por ecografía. Los nevus simplemente son tumores benignos, son manchitas en el ojo que pueden no tener mayor importancia, pero si es que van creciendo, ¿no? Como aquí, ahí sí podrían transformarse en un melanoma. Entonces, cualquier ojito que tenga esta característica, entonces alguno podría manifestarse y transformarse en un melanoma. Entonces, hay que observarlo. Tenemos también los nevus coroideos, que son benignos, ¿no? Pero que en algún momento podría transformarse en un melanoma. Eso también hay que tener en cuenta. Dentro de los melanomas de iris, miren, a la lámpara de hendidura, como vemos un melanoma, como va creciendo, ¿no? Y si nosotros sospechamos, ya deberíamos de mandarlo a un instituto especializado en tumores, ¿no? En nuestro caso, en el INEN. Se presenta entre los 50 y 60 años de vida. Puede ser pigmentado o puede ser amelanótico, ¿no? Y no tenga un color, puede ser sin color, sin pigmento, y el crecimiento es progresivo. Si nosotros esta lesión lo vemos con mayor aumento en la lámpara de hendidura, vamos a poder ver esto, miren, ¿no? Entonces, es importante la observación. En cuanto a los melanomas del cuerpo ciliar, miren, por estar detrás acá del iris, a nivel del cuerpo ciliar, como habíamos visto en el tracto uveal, muchas veces no se visualiza si es que uno no dilata la pupila. Entonces debe estar bien dilatada, ¿no? Entonces muchas veces esto va erosionando la cámara anterior y va a empujar, ¿qué cosa? El cristalino. Entonces puede provocar una subluxación del cristalino, ¿no? Puede provocar un aumento de la presión. ¿Por qué? Porque está a nivel del ángulo, ¿no? Entonces va a aumentar la presión intraocular, ¿no? Esos son los signos más frecuentes. Cuando hay un melanoma de iris, que es el más frecuente en el adulto, entonces vamos a ver esta imagen, miren. Si nosotros hemos hecho una evaluación previa y hemos visto esta imagen pequeñita, entonces ya tenemos que pensar en que si está creciendo, tiene un mal pronóstico. Puede ser también, puede dar una metástasis si es que este es primario, ¿no? O puede ser secundario también a un cáncer de pulmón o a un cáncer de mama. Entonces, si nosotros pedimos una angiofluoresceínografía, vamos a ver cómo podemos encontrar múltiples puntos de fuga a nivel del epitelio pigmentario. Miren aquí esta imagen. Entonces, es todo esto que tenemos que buscar cuando hacemos un fondo de ojo, ¿no? Entonces, si nosotros evaluamos dónde puede salir, ya habíamos dicho que la uvea está formada por el iris, cuerpo ciliar y coroides. Entonces, en cualquiera de estos lugares pueden aparecer los melanomas. Iris, miren acá el cuerpo ciliar, si es a nivel del cuerpo ciliar va a empujar. Normalmente su crecimiento va a ir por la posición en la que está el cuerpo ciliar, va a ir empujando el cristalino, puede provocar una subluxación del cristalino y al final de repente hasta una luxación, ¿no? Y si es a nivel de la coroides, miren cómo va creciendo este melanoma. Cómo va creciendo, ¿no? Entonces, a la angiofluoresceínografía puede ser esta la imagen característica del melanoma, ¿no? Y acá ya un tumor en la ecografía, un tumor mucho más grande que tiene un desprendimiento de retina, ¿no? ¿Por qué? Porque el tumor está empujando la retina, porque la coroides está debajo de la retina, entonces va empujando y va desprendiendo también la coroides. Aquí en otro tipo de ecógrafo ocular, donde vemos los vasos.
¿no? Entonces, ¿qué cosas debemos observar? Primero, a la biomicroscopía con mucha atención. Hacemos una oftalmoscopía indirecta y vemos el fondo de ojo de la retina. Podemos pedir una ecografía. Con la gonioscopía vamos a ver el ángulo del iris, porque podemos encontrar, en el ángulo justamente podemos encontrar alguna tumoración, ¿no? Es necesaria una fotografía del fondo de ojo para ver cómo va creciendo. Y por último, una tomografía o angiofluoresceinografía, como tenemos acá. En los hallazgos oculares, este vaso centinela es importante. Cuando hay un melanoma, podemos encontrar este vaso centinela, podemos encontrar, como habíamos dicho, la subluxación del cristalino, porque el melanoma del cuerpo ciliar va a ir empujando. Podemos encontrar una hemorragia vítrea. Vamos a encontrar una disminución de la agudeza visual dependiendo de dónde esté el melanoma. Si está a nivel de la mácula, por supuesto que va a bajar la visión. Si está a otro nivel, por ejemplo aquí, el paciente va a seguir viendo, 20/20 puede seguir viendo si es que no se le ha luxado el cristalino. Si solamente es de la coroides y está en la periferia, por ejemplo, y no está en la mácula, el paciente puede seguir viendo 20/20 con una lesión grande que no sea a nivel de la mácula. Podemos encontrar rubiosis, bueno, en la cámara anterior, o podemos encontrar el pigmento naranja alrededor, ¿ya? Eso es característico. Dentro de los tumores vasculares de la uvea tenemos el hemangioma coroideo. Si ustedes observan aquí, miren, siguiendo esta imagen, es un hemangioma coroideo, ¿no? Por lo general es benigno, puede estar circunscrito como acá, o de repente mucho más difuso. Puede provocar un desprendimiento seroso de la retina, o sea, un desprendimiento localizado. Luego tenemos también las metástasis coroideas, como habíamos dicho, el CA de mama y el CA de pulmón podrían dar una imagen metastásica a nivel de la coroides. Eso también lo podemos sospechar cuando hacemos un fondo de ojo. Entonces, si el paciente nos dice que ha sido operada de un CA de mama o un CA de pulmón, o que tiene ese diagnóstico, entonces tenemos que entrar de frente a buscar, ¿no? Pero cualquier cosa, cuando nosotros hacemos el fondo de ojo, debemos estar atentos a cualquier alteración que hubiera, porque si el paciente no sabe de repente que tiene un CA de mama o CA de pulmón, nosotros podemos sospechar de un inicio, ¿no? Entonces, esta forma de parche que tiene característico en un tumor vascular o una metástasis coroidea, esta es la imagen característica de una angiofluoresceinografía. Dentro de los tumores óseos, que no son frecuentes, yo habré visto unos 2 o 3 en toda mi vida, son tumores óseos benignos. Al fondo de ojo podemos ver esta imagen, ¿no? Y la característica en la ecografía es esta, ¿no? Va a aparecer una imagen hiperecogénica, ¿no? Que va a corresponder a las células óseas que hay ahí. No puede ser uni o bilateral, de crecimiento lento, y a la tomografía de coherencia óptica vamos a poder ver esta imagen. Y los técnicos, o los especialistas en ecografía ya nos dirán exactamente cómo está, y ellos mismos nos van a diagnosticar después de que nosotros hayamos sospechado, ¿no? Entonces el diagnóstico definitivamente está dado por ecografía y por la OCT, la tomografía de coherencia óptica. Entonces, como habíamos dicho, el vaso centinela en los melanomas uveales, ¿no? Podemos ver esta imagen que está empujando a nivel del cuerpo ciliar, ¿no? Acá estamos viendo que está empujando, además del cuerpo ciliar, la retina, ¿no? Y puede haber una hemorragia vítrea, ¿no? Vemos acá el vítreo turbio, pero sí la imagen bien clarita aquí, ¿no? De la tumoración que está empujando. Acá otra imagen también del tumor que está empujando y ya está grande. Ahora vamos a ver las patologías de la mácula.
Como sabemos, la mácula es un área de 2.2 a 3 milímetros de diámetro. En el centro está la fóvea, que es la parte más importante, donde abundan los conos. Es una especie de una depresión de 1.5 milímetros, situada justo en la parte central, la parte más importante de la visión, y es lo que tenemos que proteger en todo momento. Y está oscura esta zona por el pigmento xantófilo que presenta esta parte de la mácula. Cuando nosotros hablamos de mácula, hoy en día tenemos una ayuda enorme que es la tomografía de coherencia óptica. Esta tomografía de coherencia óptica nos muestra una imagen histológica prácticamente de la mácula, ¿no? Los fotorreceptores, cada uno de las capas de la retina, esta última, la capa de células nerviosas, todas estas capas que se ven en forma tan nítida es de una mácula normal, ¿no? Entonces miren acá, en esta imagen podemos ver con mayor claridad la coroides y los vasos coroideos que van de los más pequeñitos a los más grandes, que eso es lo normal, ¿no? Entonces, esta imagen que normalmente debe ser así, cuando hay problemas de mácula vamos a verlas alteradas. Entonces, síntomas de una patología macular. Primero, el paciente va a decir, tengo disminución de la visión, pero en la parte central no puedo leer. Como la mácula está central, entonces la imagen, la alteración que vamos a encontrar es a nivel central en cada ojo. Y no es que digamos, ya yo voy a leer con una parte de mi ojo, voy a leer alrededor. No, el paciente en todo momento va a tener la visión central afectada. Si nosotros le hacemos ver una persiana, la persiana va a encontrar con estas líneas. Y el paciente mismo dice, lo veo a mi esposo y veo su nariz que está chueca. Veo la mesa y veo que tiene como si lo hubieran golpeado. Veo una pared y veo una hendidura en la pared, ¿no? Entonces, esas son las metamorfopsias, ¿ya? Así se llama. Puede haber una visión cromática alterada, o sea, el color puede estar alterado en estos pacientes, ya saben, porque el color se da a nivel de la fobia y a nivel, bueno, la visión de colores se da a ese nivel, ¿no? Puede ser que el paciente dice, veo como más chico las imágenes, más chicas, ¿no? Eso se llama micropsia, ¿no? Entonces, estas son las características. Entonces, dentro de las alteraciones de la visión, en las lesiones de mácula, tenemos, miren, hay distorsión en la imagen. Puede haber visión borrosa, puede haber visión de mancha, el paciente lo refiere así, o el contraste está disminuido, ya los colores no los ve de la forma como los debe ver. Para el estudio de la mácula tenemos la oftalmoscopía directa, ¿no? Que es a través de un oftalmoscopio directo, o a través de la oftalmoscopía indirecta, que, bueno, es que el que más utilizan los oftalmólogos, utilizamos con un oftalmoscopio indirecto y una lupa, ¿no? Entonces, la oftalmoscopía directa es la que todos podemos usar en cualquier lugar. Tiene sus limitaciones, pero también sus ventajas, ¿no? Tenemos acá la rejilla de Amsler, que es la que nos va a permitir evaluar la mácula. Miren cómo en un inicio el paciente va a empezar a ver, por supuesto, ojo por ojo, ¿no? Primero se tapa un ojo, el izquierdo, y luego se tapa el derecho para ver cada uno por separado. Y miren cómo cuando empieza a alterarse, la imagen está distorsionada. Y después, poco a poco, se hace esto. Entonces, acá podemos ver en la tomografía de coherencia óptica un agujero macular. El agujero macular. Y acá también otra lesión de la mácula. Entonces tenemos para el diagnóstico una oftalmoscopía directa o indirecta, una rejilla de Amsler, la tomografía de coherencia óptica, la angiofluoresceínografía y la retinografía, que es una foto del fondo de ojo.
Entonces, dentro de las patologías maculares más frecuentes, tenemos acá, por ejemplo, la coroidopatía central serosa. Esta coroidopatía central serosa es un desprendimiento seroso localizado de la retina que se da en personas, especialmente varones jóvenes, que tienen la personalidad tipo A, ¿no? Luego tenemos las membranas epimaculares que se dan en casos de pacientes que tienen un golpe, por ejemplo, un traumatismo o una inflamación a nivel de la mácula, que puede ser por un golpe. Entonces, poco a poco se les va formando esta membrana. Entonces, que a la larga empieza a dificultarles en la visión. Entonces, tiene que hacerse una operación y sacar esta membrana con todos los riesgos que existen. Después de esta membrana, también podría formarse un agujero macular, que eso también es fácilmente observable en un fondo de ojo, ¿no? Y acá dentro de las maculopatías tóxicas, por ejemplo, la hidroxicloroquina, la cloroquina, van a provocar esto, un ojo de buey se llama. Vemos así al fondo de ojo, pero cuando hacemos la angiofluoresceinografía vemos exactamente un ojo de buey, ¿no? Y la degeneración macular relacionada a la edad, que es ahorita la más frecuente de las patologías. Como habíamos dicho, la coroidopatía central serosa es un desprendimiento seroso de la retina. Miren esta imagen, ¿no? Es un desprendimiento localizado, pequeño, ¿no? A la OCT vamos a ver este desprendimiento del epitelio pigmentario, ¿no? Y con el tiempo puede nuevamente volverse a aplicar esa retina, ¿no? Entonces, el factor de riesgo es el corticoide. Muchas veces los pacientes que reciben corticoide, por ejemplo, el embarazo, el estrés, la hipertensión arterial, el estrés, como les decía, en pacientes jóvenes de personalidad tipo A. Dentro de las patologías también más frecuentes tenemos la membrana epirretinal que habíamos dicho, que es por un proceso inflamatorio, ¿no? Una proliferación de tejido fibrovascular sobre la retina. Esto va a impedir que el paciente vea adecuadamente, por supuesto. 30% son bilaterales en ambos ojos, dependiendo del tipo de patología que lo haya provocado, ¿no? Y porque si es traumática, por ejemplo, será en el ojo con el traumatismo. Entonces, miren cómo los vasos se van alterando. ¿Por qué? Porque esa membrana va jalando, va constriñendo la mácula, ¿no? Entonces, acá es otro caso mucho más severo, ¿no? Miren cómo están los vasos porque esa membrana la está arrugando. El tratamiento consiste en retirar esa membrana, ¿no? 4 a 8% de la población presenta estas membranas epirretinianas. Entonces hay que sacarla por medio de una vitrectomía. El agujero macular es otra patología con regular frecuencia se presenta esta. Son por traumatismos, procesos inflamatorios o edemas maculares crónicos, ¿no? Miren cómo eso se puede ver fácilmente a un fondo de ojo con oftalmoscopía directa o indirecta. Esta es una característica, un esquema de cómo se produce ese agujero. Y miren acá a la tomografía de coherencia óptica cómo está levantada la mácula, ¿no? Mayores de 50 años, miopes altos y postcirugía de retina pueden tener este agujero macular. Ahora, tenemos la degeneración macular relacionada a la edad. Ya sabemos, hay dos tipos de degeneración macular, una tipo seca y la de tipo húmeda. La de tipo seca vamos a encontrar drusas, que son estos pequeños acúmulos de lípidos en la mácula, miren, alrededor, ¿no? O en la misma mácula. Y húmeda se llama cuando sangra. Si está seca, puede convertirse en húmeda si es que sangra, ¿no? Entonces ahí va a haber una pérdida irreversible de la visión central. Se da en mayores de 50 años y gracias a Dios del 85 a 90% hacen esta forma seca, ¿ya? Hacen la forma seca. Y 10 a 15 la forma húmeda. O sea, no todos los pacientes mayores hacen,
pero cuando lo hacen, presentan estos dos tipos de degeneración macular. Entonces ya sabemos, estos acúmulos o depósitos de sustancias lipoproteicas entre la membrana de Bruch, o sea, a nivel de la coroides, van a presentarse y van a afectar los fotorreceptores, que en esta imagen tenemos más clarito, ¿no? Como esta es una imagen normal, los fotorreceptores, la membrana de Bruch, el epitelio pigmentario y la coroides. Esta formación de abundantes drusas en toda la parte del polo posterior van a hacer de que alteren el epitelio pigmentario y con la cantidad de drusas que haya, se favorezca la liberación de factor de crecimiento endotelial. Entonces, una vez que se favorezca este crecimiento endotelial, del factor de crecimiento endotelial, entonces se van a ir produciendo nuevos vasos, ¿no? Que van a afectar todo el epitelio pigmentario y la capa de fotorreceptores. Esto a nivel de la mácula. Miren cómo la acumulación del fluido va a salir hasta la superficie, entonces va a dañar los fotorreceptores, o sea, los conos, y la persona va a ver la imagen alterada a nivel central. Es el mecanismo cómo se produce esto. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para la degeneración macular relacionada a la edad? Tenemos la edad, el sexo, la raza, la hipertensión, las dislipidemias, el tabaquismo, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, bueno, la herencia que también es importante y la cirugía de catarata que también es uno de los factores que va, digamos, a aumentar en el caso de que se opere un paciente con degeneración macular que está activa, la cirugía de catarata la empeora. Entonces, por eso es importante una evaluación previa para ver si es que tiene un indicio de degeneración macular. Primero se trata y se estabiliza la degeneración macular y después recién se opera de catarata, ¿ya? Entonces, estos son los factores. Si ya tenemos un factor de herencia, entonces estos otros factores debemos controlarlos, ¿ya? Si el papá o el abuelo ha tenido o tiene degeneración macular, entonces nosotros debemos evitar y controlar todos estos factores para que tengamos el menor riesgo a hacerlo. Entonces, ¿cuáles son los medios de diagnóstico? Tenemos la oftalmoscopía, tenemos la tomografía de coherencia óptica y el test de Amsler. El test de Amsler también nos va a decir, nosotros cuando tenemos pacientes con drusas, le damos esta hojita y le decimos, si es que usted tiene alguna alteración, venga inmediatamente. Entonces, ahí es que vamos a poder evaluar, ¿no? Y acá la tomografía de coherencia óptica con una membrana coroidea neovascular, ¿no? Y eso nos va a confirmar el diagnóstico para proceder a su tratamiento. Entonces, cuando nosotros no tenemos nada, estamos sanos, vamos a ver así, y con la degeneración macular vamos a ver esta imagen. O sea, no vamos a ver la parte central de la imagen que queremos apreciar. Entonces, ojo, y el paciente mismo se queja, ¿no? Dice, no puedo ver la parte central. Otro es la degeneración. Bueno, ¿qué cosas hacemos en el tratamiento de la degeneración macular? Lo único que tenemos que hacer es prevenir, ¿no? En el caso de la forma seca, hay que consumir vitaminas, antioxidantes, por ejemplo, los betacarotenos, el zinc, el omega 3, omega 6, la luteína, la zeaxantina, que hasta ahora, bueno, se han visto que más o menos pueden ayudar. No hay nada que diga, ¿sabe qué? Tome esto y le va a evitar. No hay nada hasta ahora. Con los estudios que se han hecho, estos elementos son los que aparentemente han disminuido la evolución de la enfermedad, ¿no? Pero tampoco es 100% concreto. Entonces, cuando tenemos ese 10 a 15% de pacientes con degeneración macular húmeda, ¿no? Aquella que sangra, entonces los criterios para dar este tratamiento intraocular o ya invasivo
deben ser la tomografía, la angiofluoresceinografía. Entonces, esto nos determina, ¿está activo o no está activo la membrana coloidea neovascular? Porque puede ser que ya no esté activo, entonces se le puede poner 1 y 1000 veces el antiangiogénico y no va a pasar nada. ¿Ya? El paciente no va a mejorar nada. Pero si está en un inicio, tanto la OCT como la angiografía nos van a decir, sí, está activo, entonces es posible ponerle, ¿no? Entonces la posibilidad de que recuperen algo la visión existe si es que está activo. ¿Ah? Entonces es importante. Este tratamiento consiste en administrar o inyectar el antiangiogénico, ya sea el bevacizumab o el ranibizumab, ¿no? O el último, el Eylea, que es nuevo, y introducirle en el ojo, y el efecto va a ser aproximadamente por un mes, 30 días. Este paciente podrá ver, lo más probable es que mejore un poquito su visión, pero va a tener que ser una aplicación cada mes durante 3 meses primero, y después será de acuerdo a cómo el oftalmólogo decida. ¿Ya? Entonces es importante tener en cuenta eso. No todos los pacientes que se aplican la inyección van a mejorar. Ojo, tienen que tener factores que puedan provocar o factores que nos indiquen que va a mejorar esa visión. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Listo. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Espero que hayan captado la idea de lo que les he querido traer, que les pueda aprovechar en vuestro paso por el SERUM, y de todas maneras el conocimiento general para todos los que van a seguir otras especialidades también. ¿Sí? Entonces, no habiendo más preguntas ni nada, damos por terminada la clase, chicos.